de otro tema que a mí me gusta mucho hablar aparte, que son los derechos humanos. Y a mí me gusta hablar de los derechos humanos porque me gusta conocer qué perspectiva tenemos cada uno de los derechos humanos. ¿Qué es lo que sabemos de los derechos humanos? ¿Cómo vivimos día a día los derechos humanos? Entonces, por eso pedí este micrófono para el día de hoy preguntarle a usted, ¿cómo se llama? Luis Enrique. Dígame, Luis Enrique, ¿qué derecho humano ha ejercido el día de hoy? No lo ubica. Muy bien, Luis Enrique. Usted, dígame su nombre. Oscar, ¿qué derecho humano ha ejercido el día de hoy? La libertad. ¿Ah? Ok, la libertad. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Yolanda, ¿qué derecho humano ha ejercido el día de hoy? Acudir también a foro. Perfecto, muy bien. Su nombre, por favor. Jaime Guillén. Jaime, ¿qué derecho humano ha ejercido el día de hoy? La libertad de expresión, la de tránsito. Acceso a la información. Muy bien, muy bien. ¿Qué derecho humano ha ejercido el día de hoy, abogada? Pues ya lo dijeron mis compañeros, sobre todo la libertad de venir aquí a este seminario, la libertad de tránsito. Muy bien. ¿Y usted? De igualdad. ¿De igualdad? Muy bien. Y pues igual el estar aquí en el foro con la información. Muy bien, muy bien. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿cuál es su nombre? Nangeli, ¿qué es un derecho humano? ¿Qué son los derechos humanos? Defíname los derechos humanos. Es la capacidad que tenemos para defendernos. Es la capacidad que tenemos para defendernos. O sea, ¿es una capacidad jurídica? A veces sí. Defíname derechos humanos. Su nombre, por favor. Blanca, ¿qué son los derechos humanos? Es un conjunto de que nos dan enfoque humanista. O sea, los derechos humanos son un conjunto de derechos que nos dan enfoque humanista. No solo legal. Ajá. ¿Sino qué? Como de protección. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es su nombre? Rigoberto, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Qué son? Derechos personales, irrenunciables, intransferibles, que inician al nacer y terminan al fallecer. Esas son las características de los derechos humanos. Pero los derechos humanos. Si yo les digo que es un zapato, ¿cómo me definen? Ah, un zapato es aquel zapato negro. O un zapato es aquel zapato azul. O un zapato es un zapato para caminar. ¿No? ¿Qué es un zapato? A ver, abogada, dígame usted, ¿cuál es su nombre? Guadalupe Trejo. Dígame usted, Guadalupe. Garantías jurídicas para proteger derechos universales. ¿Alguien más que tenga alguna definición? Licenciado, es un honor que esto esté por acá, señoría. Bueno, una definición que podemos considerar muy sencilla son todos los derechos inherentes a los seres humanos, sin importar, bueno, iguales y por el simple hecho de ser personas humanas, distinto a lo que son los derechos fundamentales. Ok, muy bien. Yo les
les voy a compartir una definición de derechos humanos, ¿sí? Para llegar a esa definición, ¿por qué decimos que son inherentes al hombre? Porque siempre han existido. ¿Desde cuándo? Desde que existe el hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo era ese hombre. ¿Me pueden pasar, por favor, la siguiente de la presentación? Aquí está la pregunta. Dígame, usted, abogada, dígame usted, ¿por qué el hombre nómada, ¿se acuerdan? El que andaba de un lugar a otro. ¿Por qué el hombre nómada andaba de un lugar a otro? Alimento, alimentación, derecho humano. ¿Ok? ¿Por qué el hombre nómada andaba de un lugar a otro? Vivienda, derecho humano. ¿Sí? ¿Por qué el hombre nómada andaba de un lugar a otro? Para buscar un trabajo, para subsistir, el derecho a la vida, derecho humano. ¿Por qué el hombre nómada andaba de un lugar a otro? Para explorar el territorio, para sentir seguridad. ¿Sí? ¿Qué buscaba el hombre nómada cuando cazaba? Aparte de alimento, ¿para qué utilizaba las pieles? Para vestir, para taparse. Vestido, derecho humano. ¿Sí? Entonces, una definición de derecho humano son los satisfactores que requiere el ser humano para estar bien. ¿Sí? Yo no concibo a la dignidad como un derecho humano. Concibo a la dignidad como un valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que para mí afecta mi dignidad, puede haber otra persona a la que no le afecta. Y miren, este ejemplo, por ejemplo, yo lo pongo cuando vemos a las mujeres musulmanas que traen una túnica larga, que traen una burka que les tapa todo, pues podríamos pensar inicialmente es indigno, ¿sí? Pero si las consultamos a ellas, me van a decir, yo tengo una piel preciosa porque me protejo del sol con la túnica larga, lo que tú no tienes. Y me van a decir, y con la burka también protejo mi piel, ¿sí? Y me van a decir, ¿sabes qué pienso de las mujeres occidentales? Que es indigno que caminen al lado de su esposo cuando van con un vestido a la rodilla y van mostrando sus piernas. Eso me parece indigno. ¿Lo ven? Pero para nosotras occidentales eso no es indigno. Es lo más normal. Es más, a veces utilizamos vestidos más arriba de la rodilla. ¿Sí? Es una cuestión cultural. Y recuerden que los derechos humanos son generales. Por ejemplo, la vida. Si se le afecta la vida a una musulmana o a una occidental, estamos afectando un derecho humano, ¿verdad? Entonces es general. Pero la dignidad realmente es un valor. Es el valor que cada quien le tiene que dar, ¿sí? De acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus necesidades. La gente que muchas veces tiene que prostituirse por necesidad, ¿sí? O sea, lo está aceptando, pero para ellas eso no significa perder la dignidad. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura lo hacen para subsistir, dentro de su necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que sí les afecta a la dignidad? Que alguien las obligue. ¿Qué es lo que sí les afecta a la dignidad? Que todavía que tienen que recurrir a vender su cuerpo para subsistir, haya alguien que obtenga un lucro sobre esa prostitución ajena. Eso es lo que afecta a la dignidad, ¿sí? Entonces vamos viendo ya la definición de derechos humanos. Ahora entendemos por qué los derechos son inalienables. ¿Sí? Porque siempre estuvieron ahí. Hola, Eri. Siempre estuvieron ahí. Desde que el hombre tiene noción de que fue hombre. Siempre estuvieron cubriendo sus necesidades. Y si ustedes consideran que los derechos humanos es algo novedoso, chequen por favor la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
está dividida? Dígame, por favor, vamos a ver, para que no se me duerman. Dígame usted, una Secretaría de Estado que ubique. La Secretaría de Economía. ¿Qué pretende la Secretaría de Economía? ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Economía? Distribución de riqueza, ¿sí? Garantía. Es una forma de garantizar los derechos humanos. Dígame usted otra secretaría. Hacienda. La Secretaría de Hacienda, recaudación de impuestos. ¿Para qué? Para mantener las finanzas, la administración del país. Pero ¿hacia dónde tiende esa administración del país? Dígame otra secretaría. Secretaría de Defensa. Todas las corporaciones policíacas tienen que ver con la seguridad. La seguridad es una forma de garantizar los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Dígame otra secretaría, por favor, licenciado. Secretaría del Trabajo, Derecho Humano. Dígame otra secretaría, por favor. Secretaría de la Función Pública, no corrupción. También ya están hablándose de que sea derecho humano. Una secretaría. Secretaría de Desarrollo Social es la que hace los planes y programas para que se salgan avante los programas precisamente sociales que garantizan los derechos humanos. Dígame una secretaría de Estado. Educación, derecho humano. Salud, derecho humano. Una secretaría de Estado. Gobernación, también tiende a garantizar los programas sociales. Tan es así que Mercedes Peláez, que se acaba de ir, es parte de esa subsecretaría de derechos humanos, ¿sí? Chequen cómo toda la administración pública ha girado alrededor de garantizar los derechos humanos. Y no de ahora, porque esa distribución ha sido desde siempre. Esa es la importancia de los derechos humanos en nuestra vida, en nuestro diario. ¿Qué pasó con el hombre nómada? ¿Por qué se empezó a asentar? Porque empezó a caminar y a hacer ¿qué? Familia. La familia también es un derecho humano. El amor, señores, el amor también es un derecho humano. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, ¿qué derecho han ejercido el día de hoy? Y nadie me dice, pues despedí a mis hijos con mucho amor, o me despedí de mi pareja con mucho amor, ¿sí? O mi pareja hoy me despertó con un lindo mensaje diciéndome te amo. Eso es ejercer el derecho humano al amor. Y también el derecho humano al agua. También es un derecho humano el agua porque es un requerimiento que necesitamos para subsistir, al igual que la alimentación. Entonces, los derechos humanos son los satisfactores que tenemos. ¿Quién los garantiza? Los garantiza como primer respondiente a nombre del Estado las corporaciones policíacas. ¿Sí? Las corporaciones policíacas, a través de la seguridad que brindan, garantizan como primer respondiente los derechos humanos. No el ejército. El ejército está hecho para guerras. La policía no. La policía está hecha para esto, para ser el primer respondiente por parte del Estado. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos actualmente muchas corporaciones policíacas, mucha procuración y administración de justicia distanciada de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque simplemente señalan es que los derechos humanos, si hago esto, me castigan. Si hago lo otro, también me castigan. Si detengo, me castigan. Si no detengo, me castigan. Si cumplimento órdenes de aprehensión, me castigan. Si no las cumplimento, también. ¿Y qué era lo que comentaba hace ratito? ¡Ojo! Porque las reglas que se le debe de aplicar a la delincuencia organizada no tiene que ver con derechos humanos. Se les tiene que aplicar otras reglas. Y entonces ahí la Comisión de Derechos Humanos no tendría por qué meterse. ¿Sí? Pero todos esos tabús son cosas que tenemos que trabajar. Esos son los derechos humanos. Ok, pero ¿cómo nos vamos reencontrando con esos derechos humanos? Porque ya dijimos, ¿sí?, que los traemos inherentes, pero ¿cómo van reconociéndose? Siempre ha sido a través de luchas sociales. Solamente les quiero hacer aquí un paréntesis para explicarles algo. Miren, las garantías no es lo mismo que los derechos humanos.
Las garantías son las formas legales para garantizar el respeto a los derechos humanos. ¿Sí? La garantía de legalidad. Todas nuestras garantías que anteriormente conocíamos no desaparecieron con la inserción del artículo 1 de la Constitución en derechos humanos. No, siguen persistiendo. Solamente que hay que hacer muy clara la división entre garantías individuales que tienden a garantizar el respeto a los derechos humanos y los derechos humanos. También derechos humanos y derechos fundamentales no es lo mismo, porque los derechos humanos pueden estar previstos en tratados internacionales y los derechos fundamentales son aquellos que están previstos expresamente en la Constitución. Sin embargo, utilizamos un lenguaje indiscriminado, de verdad, indiscriminado entre derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales, y luego invocamos los tratados de derecho internacional humanitario como si fueran obligatorios para el derecho consuetudinario, el derecho ordinario, y no es así, porque hay límites de competencia. Entonces, todos esos son temas que tenemos que trabajar, porque si no, lo que tenemos es un sistema híbrido. Y es un sistema híbrido que la delincuencia utiliza muy bien a su favor. Miren ustedes, generalmente se piensa que los derechos humanos solamente pueden ser invocados por los procesados, por los imputados, por los sentenciados. El otro día di una conferencia a una área de investigación. Y entonces me decía, nosotros somos especialistas en sistema penal acusatorio. Y yo decía, qué bueno. Y explíquenme con el nuevo sistema penal acusatorio cómo invocan los derechos humanos. Y me decían, abogada, usted está equivocada. Nosotros, como Procuración de Justicia, no invocamos los derechos humanos. Porque los derechos humanos los invoca el imputado. Y yo preguntaba, ¿y quién representa a la víctima? Nosotros. ¿Y las víctimas no tienen derechos humanos? Ojo, porque una de las bondades y principales fortalezas del nuevo sistema penal acusatorio es poner a la víctima en el mismo parámetro que el imputado. Entonces también tiene derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Miren, les voy a platicar un asunto. El otro día me hablaron para un asunto en el que había habido un homicidio y en la sala habían liberado al homicida. Entonces yo vi que había, desde mi humilde punto de vista, había violación de los derechos humanos de la víctima. E interpuse un amparo. Afortunadamente el amparo prosperó, revocaron la determinación de la sala y dijeron, vuélvase a aprender a esta persona, ¿verdad? Y aparte que se le condene, es culpable, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado? Fíjense, en la resolución de alzada estaba muy mal la sentencia. No solo le quitaron toda la penalidad, porque de 55 años, porque era un homicidio agravado y otro intento de homicidio, bla, 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 la rebajaron a 8 años. No solo le quitaron la penalidad, sino aparte de eso, la hicieron tan mal que con el amparo de verdad que él promovía, se hubiera ido libre totalmente, porque estaba mal, ¿sí? Con violaciones procesales. Recuerden que el derecho al debido proceso sí es un derecho humano que ya está reconocido por la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, se hubiera ido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un juez, ¿verdad?, se encuentra con una tensión en derechos humanos? Porque por una parte tiene el derecho humano del procesado, el derecho humano de la víctima. Hay tensión. Y entonces ahí sí tiene que ponderar entre un derecho humano y otro y no puede afectar uno, ni uno es superior a otro. Lo obliga en esa tensión a resolver de determinada manera, de la manera más justa. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiese encontrado esa tensión? De oficio no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque solo hacemos valer los derechos humanos del procesado y no los derechos humanos de la víctima.
¿sí? Entonces, son paradigmas que tenemos que cambiar. ¿Cómo se nos han ido reconociendo? A ver, ¿me pueden pasar a la de primera generación, por favor? La anterior. Los derechos de primera generación. Miren, no es que unos derechos sean más importantes que otros, es la forma en que jurídicamente se les fue reconociendo. Y entonces los de primera generación, ya les dije que los derechos los fuimos reconociendo a través de lucha, ¿sí? Dígame una revolución muy importante que usted recuerde. ¿Sí? La Revolución Mexicana. Y antes de la Revolución Mexicana, y a lo mejor fue después, fíjese. Tiene usted toda la razón. La Revolución Francesa. Muy bien. Con la Revolución Francesa, ¿qué se buscaba? Miren, el pueblo estaba harto de la desigualdad de la monarquía con el pueblo, ¿sí? Y entonces se organizan. Y díganme ¿usted sabe quién organizó la Revolución Francesa? ¿Quién la inicia? ¿Quién es la de la ideología? Ok, ¿quiénes la iniciaron? ¿No? Ok, la iniciaron las mujeres. No lo digo yo, lo dicen así los que hacen la biografía de la Revolución Francesa. ¿Cómo la inician? No les gustaba que sus hijos, que sus esposos fueran maltratados, fueran tratados indignamente. El amor de madre, el amor de esposa, el amor de hermanas empieza a ser un movimiento que se va levantando. Y ellas van asediando a los hombres para incitándolos, ¿sí? Incluso hay unos capítulos muy simpáticos en la historia porque dicen que las mujeres van a través de condicionando hasta sexualmente a las parejas para que le entren a la revolución. Y querían la igualdad para todos. Tan es así que cuando van al Palacio de Versalles por el rey, van las mujeres intelectuales marchando. La marcha que se ve es de mujeres. Si ustedes ven todas las pinturas que hay al respecto, las que van marchando son mujeres, no hay hombres. Por eso es que ellas entran y lo pueden capturar sin violencia, porque eran puras mujeres. Y dijeron, pues las mujeres, ¿qué van a hacer? Otras mujeres, que eran las de los barrios pobres de París, se arman, ¿verdad? Y por las armas toman la Bastilla, incluso entran con pistolas y todo, ¿no? Y entonces toman la Bastilla y dicen, bueno, ahora que venga el juez, pues vamos a hacer el rey, vamos a hacerle un juicio justo. Pero entonces ya llegaron los hombres y le cortaron la cabeza al rey y todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió entonces? Con base en eso, se unen todas las estados de Francia y hacen lo que es el decreto de creación de los derechos del hombre y del ciudadano francés, de los derechos del ciudadano francés, ¿verdad? Y ese es el antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del hombre. Se les olvidó la igualdad. Fueron solamente del hombre. Y mucha gente ha dicho, no, ese es tema de las mujeres que dicen, pero eso era para todos. Miren, tan no era para todos que la revolución fue por ahí de 1700. Y por ahí de 1900, en la Constitución de Francia, en el artículo 1, se tuvo que insertar un párrafo que decía que los derechos humanos del ciudadano también eran para las mujeres. ¿Ven? Entonces sí había un poco de discriminación. Sin embargo, con esa lucha se garantizan los primeros derechos civiles y políticos, como es la libertad. El derecho a la vida, a la seguridad, a la propiedad, los derechos políticos, derecho al voto, a la asociación, a la huelga, ¿sí? Adelante, por favor, la que sigue. Los de segunda generación, curiosamente, ocurren con la siguiente gran revolución. ¿Cuál es la segunda gran revolución, abogado? Después de la francesa. ¿No? ¿Otra? La industrial. La industrial. Muy bien, Eri. La industrial. Entonces, con la revolución industrial aparecen los derechos económicos, sociales y culturales que les llamamos DESC, ¿verdad?
y son en donde se garantiza el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, ¿sí? Son los de segunda generación, ahí se van reconociendo. Perfecto. Y después vienen los derechos de tercera generación, por favor, si me pasan la siguiente, que son precisamente los de justicia, de paz, los de solidaridad, es decir, el debido proceso y todo eso, el derecho al medio ambiente sano, etcétera, etcétera, son los de tercera generación. Entonces, cuando ustedes escuchen los de primera, los de segunda y los de tercera, solamente recuerden que vienen los de la Revolución Francesa, los de la Revolución Industrial y los actuales que estamos viviendo. Se me acabó el tiempo, no los quiero aburrir, les agradezco mucho su atención.